Y en esta emisión que hemos dedicado a la inteligencia artificial, nuestra periodista Esther Lilian González ha tenido la oportunidad de conversar con quien tal vez sea el primer profesor que escribió sobre inteligencia artificial en Cuba en el año 1969. Desde la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana nos llega esta entrevista. Veamos. Sí, muchísimas gracias a ustedes en el estudio y efectivamente me encuentro en la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Hemos llegado hasta aquí para conversar con un avezado, digamos que tal vez el iniciador del estudio de la inteligencia artificial en nuestro país y también en América Latina. Y es que Cuba está dando pasos en el tema de la inteligencia artificial, IA por sus siglas, y en estos días en los que se conversa mucho sobre inteligencia artificial en la calle, es bueno recordar a quien escribió primero sobre este tema, sobre la aplicación de la lógica matemática y la inteligencia artificial para el desarrollo en nuestro país. A mi lado está el doctor en ciencias, Luciano García Garrido, quien en Pensamiento Crítico en el año 1969 escribió por primera vez sobre este tema, profesor consultante de la Universidad de La Habana. Bienvenido a nuestra transmisión. Gracias. Profesor, ¿cómo usted se iluminó en el año 69 para hablar del tema de la inteligencia artificial? Bueno, realmente tienes que tener en cuenta que en aquella época no había internet, no había, es decir, la divulgación de información que hay sobre este tema hoy, ¿no? Comprende. Y ya en el año 57 es cuando realmente surge por primera vez el área de la inteligencia artificial con ese nombre. Y llegó a mis manos algunos trabajos en los cuales sobre todo se aplicaba la lógica, ya cuando aquello yo era un lógico, ¿no? Estaba estudiando lógica aquí en la Universidad de La Habana, tenía contactos ya con los compañeros de aquí de la Facultad de Matemáticas. Bien, en mis cursos yo daba un poco de lógica a los estudiantes de matemáticas, muchos de ellos ahora son profesores de aquí de nuestra facultad, y de buenas a primeras veo esa aplicación de la lógica en ese terreno que llamaban inteligencia artificial, y a partir de ahí dije, esto me resulta interesante, ¿no? Porque me resulta una aplicación que ya no es solamente matemática, que ya no se queda solo en teoría, sino que realmente responde a una práctica, como es la práctica computacional, ¿no? Tratar de resolver problemas utilizando lógica. Profesor, una pregunta. En este mundo a veces lo damos todo por sentado, pero ¿qué cosa es la inteligencia artificial y para qué se puede utilizar? Mira, la inteligencia artificial surge desde el momento en que nos damos cuenta que no es posible resolver todos los problemas con procesos efectivos deterministas que llamamos algoritmos. Por ejemplo, tú no necesitas inteligencia artificial para sumar dos números, porque hay un algoritmo determinista que lo hace. Pero precisamente en los albores de la computación se descubre que hay problemas que no pueden ser resueltos mediante esa vía algorítmica determinista. Bien, en los cuales se da una distinción entre lo que es el hecho de que tú verifiques una solución de un problema y encontrar esa solución. La solución tienes que buscarla, nosotros decimos en inteligencia artificial, en un espacio de búsqueda. Pero ese espacio de búsqueda puede ser enorme. Bien, puede tener un carácter exponencial. Allá adentro puede haber candidatos a solución que no son soluciones. Y entonces ahí se da por primera vez la necesidad de la inteligencia artificial. Porque teniendo tú información completa, fíjate bien primero, información completa para resolver esos problemas. Tú tienes los recursos, tienes los datos, etcétera, etcétera. Tratas de resolver el problema y cuando el problema tiene un tamaño muy grande, quiere decir sus datos son enormes, pues resulta que caes
en la necesidad de tener un tiempo exponencial, con un carácter exponencial. Es decir, que está sencillamente formulado matemáticamente por una expresión exponencial. Y eso puede durar más de lo que la Tierra va a existir. Bien, y en ese sentido entonces hace falta buscar procesos que no sean tan efectivos, pero que te permitan lograr soluciones satisfactorias para el problema que tú estás planteándote. Más de 60 años lleva el profesor Luciano aquí en la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. ¿Cómo usted ha visto en la historia la evolución de la inteligencia artificial, de la IA, acá en nuestro país, y cómo se ve desde la educación superior cubana? Ya. Bueno, realmente yo podría decirte que lo que escribí en aquellos momentos no tuvo mucho eco en nuestro país. Sin embargo, sí lo tuvo fuera, ¿no? Por ejemplo, fui invitado a México algunos años después a dar un curso de sistemas expertos. Un sistema experto o sistema basado en el conocimiento, como se le conoce, son sistemas en los cuales se entrevistaba a los expertos, tú les extraías conocimiento y entonces construías un sistema que podría ayudar al experto a tomar decisiones, ya sea en el terreno de la medicina, de la economía, etcétera, etcétera. Eran deficientes en el sentido de que el conocimiento se actualiza y por lo tanto tenías que estar constantemente entrevistando al experto, algo que se conocía con el nombre de ingeniería del conocimiento, así se le llamaba. Y no existían todavía lo que vino después en inteligencia artificial y que revolucionó toda la inteligencia artificial, que es el aprendizaje. El hecho de que la máquina aprendiera por sí sola, a partir de datos, a resolver problemas. Ese es todo un área actual de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje de máquinas, así se le llama a esa área, ¿no? Nosotros en la carrera de Ciencia de la Computación, entonces, que es una carrera que se da en 3 universidades de la educación superior, la Universidad de La Habana, en la Universidad de Las Villas y en Oriente, comenzamos a introducir algunas asignaturas. Se introdujo primero lógica, bien, se introdujo después la matemática discreta. Muchos de estos problemas son problemas discretos, ¿no? Los cuales las variables del problema toman valores en conjuntos discretos, ¿no? Los números naturales, quiere decir eso, enteros. Y después se introdujo finalmente la inteligencia artificial dentro de la carrera por primera vez. Las 3 universidades empezaron a dar inteligencia artificial y últimamente después se introdujo el aprendizaje de máquina, que es precisamente la asignatura que complementa actualmente los sistemas, es decir, los métodos, es decir, estudia los métodos, ¿no? Todos los sistemas de aprendizaje que hay. Es enorme lo que la inteligencia artificial en estos momentos ha logrado con el aprendizaje de máquinas. Le agradezco mucho su presencia en nuestro programa. Hemos conversado con el profesor consultante de la Universidad de La Habana, Luciano García Garrido, quien es uno de los fundadores del tema de la inteligencia artificial en nuestro país y también en América Latina. Ahora devuelvo la señal, por supuesto, durante esta revista Buenos Días estaremos conversando sobre las aplicaciones de IA en nuestro país y también en nuestro continente. Adelante ustedes en los estudios centrales.